los bendiga a todos mis queridos, mis amados hermanos. Es un gustazo, es una bendición, es una alegría saludarlos en este miércoles 16 de marzo de 2022. Estamos en la serie de devocionales unos a otros, estudiando la palabra de Dios para encontrar mejores relaciones en nuestra vida con la ayuda de su Santo Espíritu y las instrucciones de su palabra. Estamos en el día 26 y hoy el devocional se titula Servidores, servidores. Eso es lo que Dios nos ha llamado a ser, siervos los unos de los otros. Y esto es importantísimo, mis queridos hermanos, y es impactante porque la palabra siervo en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra doulos y es literalmente la palabra esclavo. Dios nos ha llamado a que seamos esclavos los unos de los otros y esa es la única manera de ser verdaderamente libres cuando somos esclavos de Cristo Jesús. Y cuando somos esclavos de Cristo Jesús nos hacemos siervos los unos de los otros. Y bueno, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Juan 13, del 12 al 15. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos das vida cada mañana, das palpitar a nuestro corazón y cada suspirar, Señor, es por ti y para ti. Háblanos el día de hoy. Dios, sabemos que tienes una palabra. Eso es seguro, Dios, que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Permítenos, Señor, tener la humildad para reconocer lo que tú nos quieres decir, Dios, y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis queridos hermanos, este pasaje es impactante, porque lo que Jesús acaba de hacer es lavarles los pies a sus discípulos. Se ciñó sus vestiduras, se puso una toalla en la cintura, se arrodilló para lavarles los pies a sus discípulos. En aquella época, seguramente si han escuchado predicaciones con regularidad durante varios años, alguna vez han escuchado esta explicación. No quiero ser demasiado detallista a la hora de explicarlo, pero simplemente déjenme referirlo. En aquella época, pues la gente andaba obviamente en sandalias, a veces incluso descalzos por las tierras, no había pavimento, no había tenis, no había calcetines, simplemente era natural que los hombres y mujeres de aquella época tuvieran los pies pues sucios, por lo menos llenos de tierra, de lo que anduvieron haciendo en el día. Entonces cuando llegaban a sus casas era una costumbre que se lavaban los pies en las casas pues de gente sencilla, cada quien se lavaba sus propios pies o se lavaban los pies los unos a los otros. En las casas de gente rica tenían algún criado, algún incluso esclavo le lavaba los pies a las demás personas. Y en este caso los discípulos llegan y en otro pasaje se nos dice que precisamente los discípulos venían de haber discutido en el camino sobre quién era el mayor. Entonces llegan a la casa donde iban a pasar la última cena. Esto es en el contexto de la última cena. Y probablemente nadie quería lavar los pies de los otros porque venían discutiendo quién era el mayor. Tenían estos pues sentimientos egoístas de yo soy mejor que tú y se habían peleado y nadie quería lavar los pies de los otros. Y oh sorpresa, el maestro, el Señor, se ciñe sus vestiduras, se amarra una toalla en la cintura, se arrodilla y lava los pies de sus discípulos. Está realizando la obra de un sirviente para demostrar a sus discípulos lo que cada uno debe hacer. Mis queridos hermanos, es un pasaje impresionante, importantísimo, de la humildad de nuestro Señor, que siendo el Dios del universo, que siendo el Rey de todo cuando existe, el Creador, el Maestro y Señor, tiene la humildad para servir a otros, para servir a sus discípulos, para mostrar el amor a sus discípulos a través del servicio y dar un ejemplo de humildad de lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Si Jesucristo se humilló a sí mismo, si Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, ¿cómo nosotros vamos a pensar que somos, no, es que yo soy demasiado importante como para servir a otros?
Tonterías, mis queridos hermanos. Hemos sido llamados todos a servirnos los unos a los otros. Por eso, tengo 3 enseñanzas para todos nosotros en esta hora. Número 1, imita el ejemplo de Cristo. Nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo, les he dado ejemplo. Versículo 15, por esto os he dado ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esto no es solamente para que admiremos, oh, cuánta humildad de nuestro Señor Jesucristo, es para que lo imitemos, para que seamos como Él. Mis queridos hermanos, a veces los seres humanos somos demasiado orgullosos. Pensamos que hay ciertas labores que no, una persona importante como yo no puede hacer, esas labores de otros. Y a veces pensamos y a veces discriminamos a otras personas por su género, por su color de piel, por su estatura, por su clase social. Eso es trabajo de otros que están por debajo. Y Jesucristo dice, eso son tonterías. Cada uno de nosotros, para empezar, todos los seres humanos somos iguales, creados a imagen de Dios, y en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque a ojos de Dios todos los seres humanos tienen el mismo valor, porque somos hechos a imagen de Dios. Y en segundo lugar, hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. Hay otro pasaje en la Escritura que me encanta, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, tengan este mismo sentir, tengan el mismo amor, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, estoy en el versículo 3 de Filipenses 2, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que tú mismo. No busques cada uno su propio interés, sino el de los demás. Y haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo dice lo mismo que Jesucristo nos dice. Sírvanse los unos a los otros. Considérense superiores los unos a los otros que a ti mismo. No busques tus propios intereses, sino el de los otros. Porque esa es la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios, se despojó de sí mismo y bajó a la tierra y se humilló a sí mismo. Mis queridos hermanos, número 1, imita el ejemplo de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres ser como Dios es? Nadie puede ser como Dios. Dios es perfecto, Dios es grande, pero quieres mostrar en tu vida las mismas características de humildad. Imita a Cristo, humíllate. Hay veces que pensamos que ser un gran hombre de Dios es ser exaltado, ¿verdad? Pensamos en estas celebridades cristianas de la farándula cristiana que a veces existe, ahí en un altar, ¿no? Seguidos, muchísimos seguidores y mucha fama y mucho poder. Eso no es ser como Cristo, mis queridos hermanos. Ser como Cristo es humillarse para servir a otros. Los verdaderos líderes cristianos no son los que tienen mucha fama, muchos seguidores, son los que sirven y se humillan a otros. Esos son los verdaderos líderes cristianos, los que imitan a Cristo Jesús. Número 2, suple las necesidades de otros. ¿Qué significa lavar los pies? Jesucristo nos dice, lávense los pies los unos a los otros. ¿Qué significa lavar los pies? ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestro contexto? Porque ustedes y yo ya no practicamos eso. Ya no practicamos lavar los pies como una cuestión cultural. Hay gente que lo hace como un ritual y pienso que no está mal, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia a veces lo hemos hecho. Cuando hay una ordenación de un pastor, hacemos como un simbolismo, lavamos los pies. Pero realmente lo que hacían los cristianos y la gente en aquella época no era un ritual religioso, no era un símbolo, era una cosa real. Era una necesidad real. Andamos todo el día con los pies sucios, llegamos a la casa y nos lavamos los pies los unos a los otros. Es una cuestión real, básica de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de Jesús? Lava los pies los unos de los otros. ¿Cómo aplicamos eso? ¿Será que cada que alguien llega a mi casa le tengo que quitar los calcetines y los zapatos y lavar los pies ahí con una cubeta? No, no. ¿Quieres aplicar la enseñanza de Cristo Jesús de lavar los pies unos a los otros? Suple necesidades. Suple necesidades. Da un aventón a alguien que no tiene un aventón. Comprar una torta a alguien que no tiene que comer. Ayuda a una viejita a cruzar la calle. Y estoy hablando de los ejemplos clásicos, ¿verdad? Pero ¿qué te parece hacerlo especialmente con los de tu casa, con los más cercanos? Llévale el desayuno a la cama a tu esposo, a tu esposa, o haz algo que supla una necesidad de las personas con las que te rodeas. Suple las necesidades de otros, al grado de volverte su servidor, porque esos somos servidores los unos
de los otros. Y número 3, sirve a otros con humildad. Sirve a otros con humildad. Dice el apóstol Pablo, consideren a los demás como superiores a ti mismo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo que considera a los demás como superiores a ti mismo? Tiene que ver con lo que ya hemos dicho en algunos otros devocionales, mis queridos hermanos. Uno naturalmente busca su propia saciedad. Tienes sed, vas y tomas agua, quieres comer, vas y te preparas un sándwich. Cada quien busca sus propias necesidades. Tienes frío, te pones un suéter. Bueno, ¿quieres tener mejores relaciones? Haz eso mismo, pero con los otros. ¿Ves que tu esposa tiene frío? Quítate tu chamarra y pónsela a ella. ¿Ves que tu amigo tiene hambre? Parte tu lonche a la mitad y dale la mitad a él o dáselo entero. ¿Qué te parece? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y para eso se necesita humildad. Pero no es una humildad, mis queridos hermanos, que venga de nuestro propio esfuerzo, sino que viene de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice, haya en nosotros este mismo sentir. Y por eso Cristo nos dice, yo les dejo ejemplo para que ustedes hagan lo mismo, para que sirvan a otros con humildad. Esta es la humildad que hubo en el ser más poderoso del mundo, en Dios haciéndose un hombre, y nos invita a que seamos como Él, que seamos como Cristo Jesús, que mostremos en nosotros las características divinas de la humildad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este desafío hermoso a la humildad, al servicio. Permítenos ser servidores los unos de los otros, Señor. Solo podemos lograrlo con la ayuda de tu Santo Espíritu, por eso oramos que vengas a nuestras vidas. Y en esta semana, Señor, y en esta vida, en este mes, en este año, en lo que nos queda de vida, permítenos ser servidores los unos de los otros, suplir las necesidades de los que están a nuestro alrededor, en imitación de Cristo, Señor, tener esta humildad para servir a otros. Te pido bendición para todos mis hermanos. Para los enfermos, Señor, te pido que tu mano sanadora los toque y les quite toda enfermedad. Te pido por los necesitados económicamente, Señor, dales trabajo, dales provisión, Señor. Úsanos a la iglesia de Cristo para apoyarnos a unos a otros, y permite, Señor, que todos los que nos están escuchando, todos los que están en este devocional, tengan, Señor, una palabra de ti, Señor, tu presencia, tu voluntad, tu bendición. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.